Qué bueno tener esta oportunidad para sumergirnos juntos en los detalles de cómo funciona un gobierno. Imaginemos por un momento la maquinaria diaria del Estado, ¿no? ¿Qué pasa cuando una figura clave, como un ministro, tiene que ausentarse por un viaje oficial? ¿Se detiene todo? ¿Quién toma, digamos, la posta? Hoy vamos a desarmar un documento oficial del Estado, Plurinacional de Bolivia, el Decreto Presidencial número 5453, para ver exactamente cómo se activa ese mecanismo. Nuestra fuente es directa, la Gaceta Oficial de Bolivia. Y aunque a primera vista pueda parecer un simple trámite burocrático, nuestra misión aquí es desentrangar qué nos revela sobre la operación interna del Poder Ejecutivo boliviano, sus fundamentos legales, los protocolos que sigue. Es como una ventana fascinante a la mecánica del poder en acción, ¿verdad? Precisamente, y es vital entender que estos decretos presidenciales no son solo papeles archivados, Son instrumentos formales de gobernanza. Representan la manera en que las decisiones del más alto nivel ejecutivo se materializan, se comunican y, adquieren fuerza legal. Sin ellos, muchas acciones administrativas quedarían un poco en el aire. Y la Gaceta Oficial, como bien mencionas, juega un papel crucialísimo. Es el vehículo designado para la publicación de estas normas. Esto garantiza no solo su difusión, sino también su validez legal y su presunción de conocimiento público. Como veremos, el propio sistema legal boliviano refuerza esta función para asegurar que las reglas del juego sean claras y accesibles, al menos formalmente. Entendido. Entonces, para comprender este decreto en particular, el 5453, empecemos por sus cimientos legales. Como cualquier acto de gobierno significativo, necesita un anclaje firme en la ley, ¿no? El propio texto nos guía, citando normativas clave. ¿Cuáles son y por qué son relevantes aquí? Se invoca en primer lugar la Constitución Política del Estado, específicamente su artículo 165, que establece la composición del órgano ejecutivo, o sea, la rama ejecutiva del gobierno, presidente, vicepresidente y ministros de Estado. Y también el artículo 172, que enumera las atribuciones del presidente, entre ellas, dirigir la administración pública, y fundamental para este caso, nombrar a sus ministros. Pero la base legal no se agota ahí, ¿cierto? El decreto también se apoya en una norma más específica, un decreto supremo anterior, el número 4857. Este define la estructura ministerial del gobierno, mencionando explícitamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aquí viene el punto procesar clave, el artículo 118 de ese mismo decreto. Este artículo detalla el procedimiento a seguir en caso de ausencia temporal de un ministro o ministra. Básicamente, es la regla específica para esta situación. Es crucial desglosar por qué se citan estas normas. Sí, la Constitución, como ley fundamental, otorga al presidente la potestad general para organizar su gabinete. Es la fuente última de su autoridad para nombrar ministros. Establece, el marco de poder. Ahora, el Decreto Supremo número 4857 y particularmente su artículo 118 es la herramienta operativa. Es la norma específica que justifica y guía la acción concreta tomada en el Decreto 5453. No estamos ante una decisión improvisada, Existe una regla preestablecida que dicta cómo manejar la ausencia temporal de un ministro. Define el cómo se debe proceder. Así, el Decreto Presidencial 5453 no es solo una decisión, es la ejecución de un procedimiento legalmente establecido, es la justificación procesal inmediata. Queda claro el andamiaje legal. La Constitución da el poder general, y el Decreto Supremo 4857 da la regla específica para este tipo de situación. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la chispa que encendió este mecanismo? ¿Qué situación concreta llevó a la necesidad de emitir este Decreto 5453? El documento es bastante explícito al respecto, la verdad. Señala la ausencia temporal de la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la ciudadana Celinda Sosa Lunda. Se precisa el periodo exacto, del 9 al 12 de septiembre del año 2025. Unos pocos días, pero requieren una solución formal. Y el motivo no es menor. Se califica como misión oficial. La ministra tenía previsto viajar a Ciudad de México, en los Estados Unidos mexicanos. El propósito, participar en reuniones bilaterales con altas autoridades mexicanas, en un evento organizado además por la Presidencia de México. Esto subraya el carácter formal e importante del viaje. No es una ausencia por motivos personales, claro. Aquí vemos en acción el procedimiento del artículo 118 que mencionábamos.
La propia ministra Sosalunda, cumpliendo con el protocolo, comunicó formalmente su ausencia y, muy importante, solicitó la designación de un ministro o ministra interina durante su viaje. Esto lo hizo a través de una nota oficial identificada como GMCS60-2025. Ah, mira qué interesante. O sea que la propia ministra es quien inicia el proceso formalmente, siguiendo la norma. Exacto. Este detalle ilustra muy bien cómo opera la administración pública formalmente constituida. Hay una necesidad operativa clara. La ministra debe representar al país en el exterior. Pero también existe un procedimiento diseñado para que esa ausencia no genere un vacío ni interrumpa la cadena de mando y responsabilidad dentro del ministerio. La solicitud formal de la ministra es una pieza clave en ese engranaje. Activa el mecanismo previsto en el DS 4857. Demuestra que se siguen los pasos establecidos, ¿no? Bien, tenemos la base legal y la causa justificada y formalmente comunicada. Entonces, ¿cuál es la respuesta del órgano ejecutivo? La decisión plasmada en el decreto. La decisión es nombrar a una ministra interina, o sea, una reemplazante temporal, para asumir las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores durante esos días específicos. Y la persona designada es la ciudadana Marianela Prada Tejada. El decreto mismo subraya su cargo principal, ministra de la Presidencia. No se busca a alguien externo, sino que se recurre a una figura central del propio gabinete. Y aquí es donde el análisis se pone interesante, ¿verdad? La elección de quién asume interinamente no es necesariamente trivial. El Ministerio de la Presidencia, en la estructura boliviana y en muchos otros sistemas presidencialistas, suele ser un ministerio sin una cartera sectorial específica, pero con un rol crucial de coordinación política y administrativa del gabinete. Es, a menudo, el ministerio de mayor confianza directa del presidente, el que articula el trabajo del resto del equipo, digamos. Que se designe a la ministra de la Presidencia para cubrir, aunque sea por pocos días, una cartera tan sensible y con agenda propia como Relaciones Exteriores, pues podría interpretarse de varias maneras. Podría ser simplemente una cuestión de pragmatismo y confianza, claro, pero también podría sugerir la importancia que el Ejecutivo le da a mantener un control cercano y centralizado sobre la política exterior, incluso durante ausencias breves. Es una señal, quizás, de que se prefiere que la coordinación general del gobierno mantenga un ojo directo sobre ese ministerio. Interesante perspectiva. ¿Implica eso que Relaciones Exteriores se considera un área particularmente sensible que requiere esta supervisión directa desde el corazón del gabinete, incluso de forma temporal? Es una inferencia posible, sí, aunque debemos ser cautelosas y no ir más allá de lo que el texto indica estrictamente. Lo que sí es indiscutible, y el decreto lo enfatiza mucho, es la naturaleza estrictamente interina del nombramiento. Está limitado explícitamente a las fechas de ausencia de la ministra Sosalunda, del 9 al 12 de septiembre. No representa un cambio estructural, ni una fusión de ministerios, ni nada parecido. Es una solución administrativa temporal para garantizar la continuidad. Nuestro análisis debe ceñirse a esa temporalidad declarada. Entendido. La temporalidad es un límite claro. Y como corresponde a un acto administrativo de esta naturaleza, el decreto está revestido de todas las formalidades necesarias para su validez. ¿Cuáles son esos detalles formales que observamos? Bueno, primero, la fecha de emisión está claramente indicada, 9 de septiembre del año 2025. Coincide con el inicio de la ausencia. También se señala el lugar de emisión, la Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano. Y, por supuesto, las firmas, que son cruciales. Lo firma el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, quien ejerce la atribución constitucional de nombrar ministros. Y también lo firma la propia ministra designada interinamente, Marianela Prada Tejada. La firma de ambos, quien ordena y quien acepta la designación temporal, le confiere plena validez jurídica al decreto. Es un acto consentido y oficializado por las partes involucradas. Y hay un último elemento en el documento fuente, casi al final, que merece atención porque revela mucho sobre cómo el Estado busca asegurar la eficacia de sus propias normas. Se menciona de pasada el Decreto Supremo número 690 del 3 de noviembre de 2010. ¿Y qué establece ese Decreto Supremo 690? ¿Por qué traerlo a colación aquí? Ese decreto es fundamental para entender el rol de la Gaceta Oficial. Lo que hace es imponer una obligación.
todas las entidades del sector público que dependen del órgano ejecutivo, así como las empresas públicas bajo su tuición, deben suscribirse obligatoriamente a la Gaceta Oficial de Bolivia. La implicancia es significativa. Refuerza lo que hablábamos al principio, ¿te acordás? La Gaceta no es solo un lugar donde se publican normas por si alguien quiere leerlas. Es el canal oficial y obligatorio de difusión. Al forzar a todas las ramas del Ejecutivo a estar suscritas, el Estado busca garantizar que sus decisiones, leyes, decretos, resoluciones sean formalmente conocidas por quienes deben aplicarlas o acatarlas. ¿Asegura la publicidad? Sí, pero sobre todo establece una presunción de conocimiento y garantiza el acceso formal a la normativa vigente. Esta mención final sobre la suscripción obligatoria es como cerrar el círculo. El decreto se emite, se publica en la Gaceta y el propio sistema obliga a los entes públicos a recibir esa Gaceta. Asegura que la información oficial circule dentro del aparato estatal. Y final realmente consolida la idea de un sistema administrativo coherente y autorreferenciado. Bien, hemos recorrido este decreto presidencial 5453 desde sus bases legales hasta sus formalidades finales. Queda claro que lo que parecía un simple nombramiento temporal es en realidad la activación de una serie de mecanismos legales y administrativos predefinidos. Vimos cómo se fundamenta en la Constitución y en decretos previos que establecen procedimientos, cómo responde a una necesidad concreta y justificada la misión oficial de una ministra, cómo sigue un protocolo formal que incluye la solicitud de la propia ministra ausente, cómo se designa una figura central del gabinete para el interinato y, finalmente, cómo se asegura su difusión y conocimiento oficial a través de la Gaceta. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo esto en un sentido más amplio? ¿Cuál es la lección aquí sobre cómo funciona el Estado? Creo que la lección principal es sobre la primacía de la continuidad administrativa formal del Estado. Este decreto es un ejemplo palpable de cómo existen mecanismos diseñados para que las funciones esenciales del gobierno no se interrumpan, para que no haya vacíos de autoridad formal, ni siquiera por una ausencia de pocos días de un alto funcionario. Se busca asegurar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso, siga operativo con una cabeza visible y responsable. Lo que este tipo de documentos revela, para quien busca entender la gestión gubernamental más allá de los titulares de prensa, son precisamente esas reglas del juego internas. Muestra la estructura, la formalidad, los procedimientos que sustentan las decisiones ejecutivas diarias. Entender estos mecanismos, a veces vistos como menores o burocráticos, es crucial, porque desnudan la cultura administrativa y a veces hasta las prioridades implícitas del gobierno. Es información que a menudo no está en los discursos, pero sí en la práctica administrativa codificada. Nos muestra cómo se ejerce el poder en lo cotidiano. Es una mirada reveladora a la normalidad del funcionamiento institucional, a esa maquinaria que sigue operando día a día. Y al cerrar este análisis, centrándonos estrictamente en la información que nos proporciona el propio decreto, nos queda una última reflexión, una pregunta que surge de los propios hechos descritos. Nos deja pensando en la dinámica interna que se puede generar, aunque sea solo por 4 días, ¿no? Cuando una figura con un rol tan central y coordinador como la ministra de la Presidencia asume además una cartera con el peso y la agenda internacional de relaciones exteriores, bueno, ¿cómo se gestionará en la práctica esa doble responsabilidad? ¿Qué ajustes implicará para la coordinación del gabinete y para el funcionamiento de ambos ministerios durante ese breve pero específico periodo? Es una pregunta sobre la gestión práctica y la capacidad de adaptación administrativa que emerge directamente de la situación creada por este decreto. Con esa inquietud sobre la gestión interna del poder, nos despedimos por hoy. Ha sido fascinante desentrañar este documento. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.